¿Ya lo tienen abierto? Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Me gusta cuando Pablo le dice a los filipenses: gócense en el Señor. ¿Y qué creen? Hoy les voy a repetir lo que ya les dije antes, ¿verdad? Y eso es lo que hoy voy a hacer en cierta forma, porque hace varios años prediqué este mismo sermón. Claro que no lo traigo íntegro, copiado, pues no tenga ganas de trabajar, sino porque vi la pertinencia de este mensaje hoy otra vez. Amén. Nuevamente, este mensaje es pertinente, y este mensaje nos recuerda, les quiero recordar, que nos recordemos todos que cada día está más cerca el regreso del Señor Jesucristo. Eso es un hecho innegable. Cada día está más cerca el regreso del Señor Jesucristo, y tenemos que estar preparados. Por eso, de vez en cuando es bueno repasar por lo mismo que ya hemos hablado, para que no se nos olvide. Pero particularmente cuando pasan situaciones como las de hace 8 días, el domingo, cuando salimos de la reunión, no sé exactamente a qué horas, pero nos fuimos enterando que el volcán de fuego en Guatemala había hecho erupción. Fue el domingo pasado, y que hubo una tremenda devastación en Guatemala. Hasta este momento todavía no se sabe a ciencia cierta cuántas personas perecieron, no lo sabemos, y no sé si algún día se sabrá, pero lo cierto es que muchos pueblos, o varios pueblos, quedaron sepultados bajo la lava incandescente y bajo las cenizas. Entonces, saber realmente, y ahorita creo que las últimas notas dicen de 100 personas muertas o no sé cuántas. ¿Vale? 109 hasta ahora los cuerpos que han rescatado, pero en realidad tal vez nunca se pueda saber cuántas personas fallecieron allí. Es una enorme tragedia. Ahora, en nuestras mentes, en nuestros corazones, surge un montón de pensamientos. Yo creo, no sé, pero yo creo que surgen un montón de pensamientos, un montón de sentimientos encontrados. Ya lo puedes quitar, no voy a trabajar más sobre ese versículo, gracias. Surgen un montón de pensamientos y de sentimientos encontrados, yo creo. Porque nuestros pensamientos y sentimientos pueden ir desde el dolor por la desgracia de las personas, tener una gran empatía por el dolor de toda esa gente que está sufriendo tanto todavía. No solo los que fallecieron, y quizás, dicho de una manera muy fea o muy fría, los que fallecieron ya fallecieron, pero la gente que sobrevive, ya sea herida físicamente, y todos heridos en el alma y en el corazón, toda esa gente puede debiera para nosotros tener una empatía y causar dolor por la desgracia, por todo lo que sabemos que están padeciendo, por un lado. Y por otro lado, el otro sentimiento encontrado es que podemos tener una gran gratitud, una enorme gratitud, porque estamos bien. Y a veces hasta tal vez sentir un cierto escrúpulo, una cierta sensación extraña por poder, gracias a Dios que estamos bien, y al mismo tiempo todo ese dolor allá. Entonces, los sentimientos y los pensamientos vienen a torrente cuando pasan cosas como estas. Algunos somos más sensibles que otros, algunos somos más, tal vez, preocupones que otros, pero pasan por nuestro pensamiento muchas preguntas, muchas cuestiones, porque por un lado entendemos y creemos en el amor infinito de Dios, ¿no es cierto? No los oigo tan convencidos. Creemos en el amor infinito de Dios, y por otro lado también nos preguntamos, no sé usted, pero yo sí, ¿por qué tan horrible y terrible tragedia y tanto sufrimiento de tanta gente? Se habla de 1 millón de damnificados en un país que yo no tuve cuidado, lo confieso, de haber investigado, pero Guatemala no creo que tenga más allá de, no sé, 10 millones, no sé cuántos. Es un país muy pequeño. 1 millón son afectados, que una porción muy importante del país. Y nosotros podemos preguntarnos, por un lado, bueno, Señor, ¿cuántos podemos dudar del amor infinito? Pero por otro lado, reconocemos y hasta nos preguntamos por ese enorme sufrimiento y tragedia.
que es la que nos toca hoy de noticia, pero cuando en el 2013, si no me equivoco, fue cuando, creo que 2016, ya no recuerdo la fecha, pero cuando hablaba de esto, tenía poco tiempo también que había sucedido otra gran tragedia. Creo que fue cuando fue el tsunami que causó tanto daño en Asia. Entonces nos preguntamos por ese sufrimiento, y en este momento, como en todo momento de la vida, lo que tenemos que hacer es buscar lo que dice la Biblia, porque nuestros sentimientos son confusos, porque nuestros pensamientos pueden llevarnos a conclusiones equivocadas, y tenemos que buscar lo que dice la Biblia. Y en primer lugar quiero que recordemos en 1 Corintios 2, del 3 al 6. Búsquelo, por favor. 1 Corintios 2, del 3 al 6. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Perdón, creo que entonces debe ser, equivoqué la cita, perdónenme. Déjenme revisar. Ponle pausa a la grabación, estoy buscando. Segunda a los Corintios 1, del 3 al 6. Listo, ya lo encontramos. Segunda a los Corintios 1, del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Aquí lo que invertí fueron los números. Entonces, en primer lugar, cuando les decía, cuando estamos ante estos sentimientos encontrados, o estas preguntas que vienen a nosotros, porque muchos de nosotros probablemente vienen estas preguntas, la cuestión entre la bondad y el amor infinito de Dios, y el por qué, o las tragedias que pasan. El por qué no tengo respuestas, no lo tendremos, pero sí podemos encontrar lo que dice la Biblia. Y en primer lugar podemos entender que a pesar de que nosotros con nuestros ojos terrenales vemos tremendo dolor, sufrimiento, la tragedia, el volcán o el terremoto en el 19 de septiembre de nosotros, o tantas cosas, podemos en primer lugar entender que Dios está activamente cercano con los que sufren. Esto es lo primero que quiero que afirmemos, que Dios está activamente cercano con los que sufren, y por eso la Biblia lo identifica, el apóstol Pablo, diciendo que Dios es Padre de misericordias. Ahora, la palabra misericordia es una palabra latina que es combinada, misere cardias. ¿Qué significa? Misere no se trata de miseria, sino mismo, el mismo corazón. En otras palabras, la misericordia de Dios es como cuando Él se identifica con el dolor del ser humano.
Dios realmente no es solamente el que está trazando los destinos de la humanidad, sino que cuando hay dolor y cuando hay sufrimiento, Dios está activamente al lado de los que sufren. En este momento, sean creyentes o no sean creyentes, lo entiendan o no lo entiendan, lo sientan o no lo sientan, Dios está al lado de los que están sufriendo. Amén. Está a su lado. Los que ya lo conocen, para que puedan refugiarse en la roca y en el escudo, bajo sus alas, como dice su escritura. Los que aún no lo conocen, para que en medio de este sufrimiento puedan encontrar la esperanza y puedan encontrar la paz que Dios les da. Dios es Padre de misericordias. Dios no es el Dios lejano del Olimpo o el Dios casi como ausente. A veces pienso que los dioses del Olimpo griegos eran lejanos y había que hacer un montón de cosas para ganarse su favor, y además entre ellos habían pugnas. Algunos otros que son los dioses orientales a veces me da la impresión que la gente siente que son tan estáticos, que es a través de meditaciones y de mantras y de todo que puedan llegar, pero Dios no es ninguno de ellos. Dios vino a nosotros y Dios interviene en su creación y es Padre de misericordia y tiene un corazón compasivo, un corazón solidario con aquellos que sufren o con aquellos que están en necesidad. Dios está al lado de los que sufren. Así que Él es Padre de misericordia y luego dice que es Dios de toda consolación. Y nuevamente la palabra consolación ahí es la palabra paraclisis, que por cierto se identifica al Espíritu Santo como el paracleto. Y la palabra paraclisis tiene varios significados, de acuerdo con el contexto donde lo leamos. La palabra paraclisis significa en primer lugar llamamiento, bueno, no en primer lugar, no en orden, sino significa llamamiento, pero también significa aliento. Paraclisis es dar aliento. Paraclisis significa también ánimo. Paraclisis también significa consuelo con el que está llorando. Por eso el Espíritu Santo, el Señor dijo a ustedes, enviaré el paracletos. Cuando Jesús dijo voy a enviar el Espíritu Santo, dice en nuestra Biblia, la palabra griega ahí es enviaré al paracleto. Es decir, a uno llamado para estar al lado de ustedes. Y al lado de ustedes, ¿para qué? Para consolar, para abrazar a los que lloran. Así que el Señor está activamente con los que lloran. El corazón del Señor es compasivo con aquellos que están en necesidad. Y aunque nosotros veamos primordialmente la tragedia y el sufrimiento, lo que no vemos, porque a Dios no lo vemos con los ojos, pero sí sabemos que Él está con los que están en necesidad y amorosamente los está llamando. Amorosamente los está llamando para confortarlos, para alentarlos, para consolarlos. Todos los sobrevivientes de Guatemala, de las zonas cercanas al volcán, están siendo en este momento llamados por Dios. Algunas veces personas que estén, hombres y mujeres de Dios que estén con ellos, pero aunque no fuera así, Dios está llamando. Muchas personas hemos sabido historias, a lo mejor la tuya es una de ellas. Hemos sabido historias que muchas personas han conocido a Dios antes de que alguien les hablara de Dios. Han oído, o mejor dicho, sentido la presencia y la paz de Dios antes de que alguien les leyera el Evangelio o les leyera 4 leyes espirituales. Podemos estar seguros y podemos pedir por ello que el Señor está con todos los que están tristes, llorando, para confortarlos, para abrazarlos, para consolarlos. Entonces, en primer lugar, Dios no está pasivo, sino activamente con los que sufren. En segundo lugar, por otro lado, también debemos recordar que todo lo que está pasando en el mundo nos confirma 2 realidades de las que la Biblia nos habla claramente. Como dicen por ahí, abróchense su cinturón. Todo lo que está pasando en el mundo. Guatemala, que es la última noticia de esta semana,
pero Guanajuato, pero Salamanca, donde la violencia se ha desatado tremendamente, y antes pensábamos que, bueno, cuando yo pensaba en Guanajuato solo pensaba en el Cervantino, y ahora sabemos que Guanajuato ya se ha vuelto también un lugar sumamente violento. Y sabemos que en México, en el Distrito Federal, que no hay cárteles, pero acaban de agarrar unos chinos con quién sabe cuántos millones de dólares de lavado de dinero en el DF. Todas estas cosas que son preocupantes, que son difíciles, la Biblia nos ha hablado claramente de dos realidades. ¿Ya están listos? ¿Te abrochaste el cinturón? Sí. La primera de ellas, que el pecado no solamente trajo como consecuencia la muerte espiritual, el pecado no solamente trajo la muerte y la separación entre Dios y el hombre, sino también trajo la degradación y la destrucción de la creación entera. ¿Se entendió esto? Sí. A veces pensamos solamente en el pecado en términos de la ruptura entre nosotros y Dios. Ayer en la reunión de matrimonios, Jacobo y Gaby nos pusieron un juego muy divertido, y cuando nos dieron las instrucciones, dice Gaby, estaba un palo largo con manzanas colgadas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y nos dice Gaby, bueno, ahora cada pareja tiene que comerse la manzana. Digo, no, espérate, si justo por eso empezaron todos los problemas de la humanidad, ¿cómo quieres que lo repitamos? Y es que a veces nos quedamos solo con esa noción. Y sí, el pecado trajo la ruptura entre Dios y el hombre, y por lo tanto la muerte espiritual. Pero la consecuencia también la pagó la tierra, porque del pecado vino la degradación y la destrucción de toda la creación. Antes de que Adán y Eva le dieran la espalda a Dios para hacerle caso a la serpiente, los volcanes no iban a tener erupción, la tierra no iba a tener terremotos, la tierra no iba a tener sequías, o no iba a tener inundaciones. Dios creó, como dije la semana pasada, creo que les platicaba, ¿verdad? Dios creó el mundo como una madre o un padre. Los padres preparan el nido para su hijo. Fue el pecado el que trajo la destrucción de la tierra. Fue el pecado que trajo la degradación de la tierra. Romanos 8:22 dice, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Los que están tomando notas es Romanos 8:22. Toda la creación gime. En 1 de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Quedará alguna duda de eso? No. El mundo que nos rodea, dice 1 de Juan 5:19, sí, somos hijos de Dios, pero el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Tenemos que saberlo, hermanos. Tenemos que saberlo para no vivir en la burbuja de que porque somos cristianos todo es maravilloso, y estas corrientes cristianas de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí es cierto, pero nunca hablamos de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y tú tienes una gran responsabilidad para con Dios y para tu prójimo. Esa parte no. Y esa parte, es decir, el mundo nos rodea una creación que gime, una creación que está degradándose cada día más. Hace un par de semanas dudé, pero al mismo tiempo lo hice. No sé si lo recuerdan, en el chat de Manantial, una pobre tortuga, yo creo que era una tortuga, no era Galápagos, no era tan grande, pero era una tortuga grande. ¿Cuántos vieron ese video tan feo que yo envié? Y no me gusta enviarlo, pero sí me gusta enviarlo. ¿Por qué? Porque son cosas que son feas, pero que crean conciencia. Esa tortuga, ¿quién sabe cómo fue a darle ese popote? Pero cuando lo iban sacando yo pensé que iba a ser un popotito así. Y era un gran popote. Todo lo que causamos los seres humanos está destruyendo la creación. Qué bueno que haya ahorita esa campaña de ya no usar popotes. Qué bueno, y deberíamos también
constantemente, nosotros lo hacemos en casa. Agradecemos estas botellitas, pero estas botellitas nos duran, porque después se rellenan y se rellenan y se rellenan y se rellenan, ¿verdad? Hay que rellenarlas, hay que evitar estar tirando, en fin. ¿Por qué? Porque nosotros, por causa del pecado, hemos causado mucho daño a la creación. La creación gime y está controlada, dice 1 Juan 5:19, por el maligno. Ahora, aquí la palabra maligno es la palabra, yo la busqué con detenimiento, y la palabra maligno es la palabra poneros. Ahora, dígame usted, ¿y eso a mí qué? ¿No? Pues sí, suena bien la palabra poneros, ¿y eso qué? Bueno, pues la palabra poneros se refiere al diablo, pero no solo en su persona. Es decir, cuando el Nuevo Testamento se refiere al diablo y va a hablar del diablo como la persona de maldad, como el príncipe de la maldad, el Señor utiliza la palabra diabolos. Diabolos es la persona. Pero la palabra maligno, que también se refiere al diablo, habla más de su carácter y de sus efectos. Entonces, la palabra poneros se refiere al efecto o a la influencia del diablo. ¿Y cuál es la influencia del diablo? Destrucción. Culpa, maldad, destrucción. ¿Cuál es la influencia del diablo? Enfermedad moral. La humanidad está enferma moralmente. En un chat en el que me invitaron en un curso al que abandoné porque no pude continuar, francamente, no tuve más tiempo. No me dio tiempo de continuar con ese curso, me gustaba mucho el diplomado de bioética, pero bueno, quedé en el chat y no me he dado de baja y no me han dado de baja, y me sirve porque me entero un poco, al menos algo aprendo. Y alguien en esta semana, se dice retuiteó, pero no es en Twitter no sé cómo se diga, en el WhatsApp, reenvió es la palabra, ¿verdad? Alguien envió un video interesante. Resulta que hubo una manifestación en Chile en donde mujeres se manifestaron contra el gobierno, exigiendo sus libertades, sus derechos a ser respetada, a no ser violada, a no ser violentada. Bueno, lamentablemente ya saben que muchas veces se mezclan muchas cosas a la vez. Y aunque, por supuesto, aplaudo totalmente que la mujer no sea violentada ni verbal, ni físicamente, ni violada, ni ofendida, todos esos derechos se exigían, claro, incluyendo el derecho al aborto, que ahí ya... Pero bueno, el problema no era eso. El problema es que un montón de mujeres, muchas jóvenes, otras no sé qué tanto, pero un montón de mujeres en esa manifestación, con rótulos pintados en su cuerpo y en la espalda, en el frente y en la espalda, desnudas, para manifestar por sus derechos. Y entonces yo escribí un comentario diciendo al grupo, bueno, por supuesto que aplaudo su exigencia de derechos, pero ¿por qué tienen que degradarse? ¿Por qué tienen que estar pidiendo respeto cuando no se respetan a sí mismas? Alguien me respondió diciendo, es que el respeto incluye que cada quien es libre de hacer lo que quiere. Le digo, pero perdón, si el respeto significa que cada quien es libre de hacer lo que quiere, pues va a llegar el momento que el derecho va a ser obsoleto. Porque si cada quien somos libres de defender nuestra verdad, en primer lugar no existe ninguna verdad. Si tu verdad y la verdad que está a tu lado y la otra son diferentes, pero todas son verdad, entonces no existe verdad. Y si todos tenemos derecho a exigir que se respete nuestro modo de pensar y nuestras maneras de actuar, entonces si un grupo de mujeres se quiere desnudar, que se desnude, y si después los de acá, ¿cómo se llaman estos? Los vanguardia, ¿qué son? Los que luego vienen también, los campesinos, antorcha campesina, los antorchistas para la pobreza. Por supuesto que qué dolorosa la pobreza del campo, pero ¿por qué carambas tienen que desnudarse para exigir? Entonces, si ese es su derecho y luego el derecho del otro y el derecho del otro y todo derecho tiene que defenderse, pues entonces el derecho
ya no tiene sentido alguno. Y lo único que va a suceder, y es lo que el diablo quiere, por eso es la influencia del diablo, es que haya una tremenda enfermedad social, enfermedad moral, y ya no haya ningún tipo de valores. Esa es la influencia del diablo. Culpa, enfermedad moral, corrupción, vicios, pecado, y las consecuencias son más que claras. ¿Cuáles son las consecuencias? Cada 8 días estamos orando por esas consecuencias: violencias, secuestros, homicidios, el planeta degradándose cada vez más y más, contaminación del aire, de los ríos, de los mares, el calentamiento global. Todo eso son los actos del hombre pecador y las consecuencias de la influencia del maligno. Entonces, nuevamente lo repito, tenemos primero que nada que recordar que en medio de todas las tragedias, Dios está activamente cercano con los que sufren. Dios está activamente cercano con los que sufren y es Padre de misericordia. Y en segundo lugar, todo lo que está pasando nos confirma 2 realidades. Primero, que el pecado trajo como consecuencia la muerte y también la destrucción del planeta, porque el maligno ha estado constantemente influyendo en nuestras decisiones. Pero la segunda realidad de la que la Biblia nos habla es que todas estas calamidades y las que faltan por suceder, dice, pastor, si yo que no voy a recibir aliento y ánimo a la iglesia, pues es a lo que voy, así, ¿para qué? Pero hermanos, todas estas cosas y las que faltan por suceder son señales del inminente regreso de Jesucristo a la tierra. Puede ser paradójico lo que digo, pero la Biblia nos lo enseña. A mayor cantidad de consecuencias del pecado, de desastres naturales, de guerras y de tantas cosas, a mayor señales, más cerca está la venida del Señor Jesucristo. Busquen Juan 16:33, por favor. Mientras lo buscan, les recuerdo porque sé que estoy dando mucha información. En primer lugar, Dios está activamente cercano con los que sufren. En segundo lugar, porque Él es Padre de misericordias y Dios de consolación. Y entre mayor momento de sufrimiento, los que sobrevivimos a tragedias, estamos más capacitados, dice aquí, para consolar a otros. Cuando pasamos por tribulación, Dios nos consuela y nos capacita para consolar a otros, como dice en 2 Corintios 1, del 3 en adelante. Todo lo que está pasando nos confirma, en primer lugar, que el pecado trajo como consecuencia la degradación de la humanidad, de la tierra, y en segundo lugar, que todas estas calamidades y las que faltan por suceder son señales del inminente regreso de Jesucristo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya perdí alguno? ¿No? ¿Qué dice Juan 16:33? Por favor, a coro a las 3. 1, 2, 3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nunca nos ha engañado y nadie debemos llamarnos a engaño. El Señor dice: todas estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. Y dice: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿de qué cosas? Desde hace rato ¿de qué cosas habló el Señor? Bueno, habló de muchas, pero vamos a centrarnos en algunas que precisamente ahí en Juan, Él en el capítulo 13 mencionó. No lo voy a leer porque saldríamos de aquí a las 4 o 5 de la tarde, mi esposa y yo solitos, porque ustedes se empezarían a desfilar bien en uno. Entonces, mejor me lo ahorro. Pero, ¿de qué cosas habló? Habló, por ejemplo, en Juan 14:6, que Él es el único camino al Padre, la verdad y la vida. Estas cosas os he hablado para que no tengáis paz. ¿Qué fue lo que dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Otra cosa de la que habló, que sus discípulos debemos amarnos como Él nos ha amado, Juan capítulo 13, que os améis unos a otros, para glorificar al Padre y para que el mundo crea en Él. Si el mundo ha de creer en Él, es porque nosotros nos amemos unos a otros. Por eso desde algún tiempo yo, no sé si ustedes ya se hayan convencido, pero yo sí, que no solamente somos la iglesia Manantial de Gracia, sino familia Manantial de Gracia. Y cuando me refiero a ustedes en el chat, les digo, hola familia, ¿verdad? Somos una familia y tenemos que amarnos unos a otros para que el mundo crea. Y cuando encontremos a algún cristiano de otra iglesia en el trabajo, el taller o la oficina, como decía mi Casilina, en donde encontremos a otro cristiano, la conexión debe ser de amor, amarnos unos a otros para que el mundo crea. Para que cuando en el trabajo te encuentras con que resulta que la persona del departamento de compras también es cristiano, empiecen a ver la conexión que hay y los demás en el trabajo empiecen a percibir un ambiente diferente y el mundo crea. ¿Qué otra cosa de las que nos habló? Bueno, que el mundo nos aborrecería. Que el mundo nos aborrecería. ¿Y qué creen? Muchos cristianos ese versículo ya lo pusimos como que medio cachadito, medio borradito con la goma, la parte azul de la goma. Porque nos gusta que nos quieran. ¿A cuántos les gusta que nos quieran? A mí sí. ¿Nos gusta que nos quieran o no? Sí. ¿A cuántos nos hace contentos que no nos quieran? No nos gusta. Y sin embargo, el Señor dijo: sean muy felices cuando los vituperen, los persigan, les levanten falsos. Sean muy felices. Y la verdad es que cada vez que a mí me han levantado falso, me doy una enchilada. Y después paso de la enchilada a la depresión. Porque me levantaron falso. A mí, ¿cómo? Si yo soy. Todos me tienen que querer. Pero el Señor nos advirtió que el mundo nos aborrecería. ¿Qué otra cosa dijo el Señor? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Otra cosa que dijo el Señor, que Judas lo iba a traicionar. Ya estamos en el capítulo 16 y dice: estas cosas les hablé, que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar, que él se iría pero enviaría al Espíritu Santo. También lo dijo en el capítulo 14 de Juan, que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Y esto la mayoría de los cristianos no lo hemos llegado a creer ni a entender. Nos gusta mucho estar en el mundo y nos gusta que el mundo nos apapache y nos quiera, pero el Señor nos dijo: ya no son del mundo, chavos. No nos dijo así. Sí. Estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Y nos encanta camuflarnos con el mundo. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos camuflado? No, mejor que no sepan que soy cristiano porque no sé, para no entrar en polémica. Bueno, que el mundo no nos iba a querer, pero especialmente, diga conmigo, especialmente. Especialmente. No los oí. Especialmente. No los oigo. Especialmente habló respecto a las señales que habrían de suceder antes de su segunda venida. Sí. El Señor dedicó un tiempo especial para hablar de las señales que habrían de suceder antes de su segunda venida. Lo dedicó hablando con sus discípulos y dedicó todo un libro de 21 capítulos para hablarnos acerca de las señales que habrían de suceder antes de su segunda venida. Mateo 24, hermanos. Y nuevamente, solo quiero que lo tengan ahí. Les voy a ir dando un poco de guía, pero no vamos a leerlo todo porque es el capítulo completo, casi completo, del versículo 3 al 44. ¿Qué dijo el Señor del capítulo 24, Mateo, del 3 al 44? En el versículo 3 dice ahí: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu regreso y del fin del mundo? ¿Qué señal habrá? Y entonces el Señor hizo una lista clara. Versículos 4 y 5: surgimiento de doctrinas falsas y cristianismos adulterados. Ahí lo encuentran ustedes. ¿Cuáles son las señales, Señor, que habrá de tu venida? Surgimiento de doctrinas falsas y cristianismos adulterados.
Casualmente, como dicen, no lo tenía planeado, pero casualmente anoche me desperté para el baño y luego se me quitó el sueño durante un par de horas y tenía ganas de aburrirme, y entonces dije, ¿cómo le hago? Me acosté un rato, pero pues no conciliaba el sueño. Entonces prendí la tele y dije, bueno, pues si leo algo me puede interesar, si agarro un libro me puede interesar y menos sueño me da. Entonces prendí la tele y dije, pues vamos a ver el Body Crunch y la almohada de no sé qué y todos esos programas. Me sorprendí porque recorrí varios canales y me di cuenta que a esa hora, pues yo no sé cuánta gente estará viendo la tele con interés para saber de la almohada no sé qué y del Body Crunch y de la almohada que soñar, pues no te has despertado a las 2 de la mañana prendiendo la tele, pero son anuncios. Y entonces un canal tras otro, puros anuncios, y pues con ganas de aburrirme, bajita la tele, estaba en la sala para no despertar a mi esposa, seguí, y en eso pues ya pasé a otro canal que ya me quitó el sueño, porque entonces era un documental muy interesante sobre Ciudad Juárez, y ya me atrapó, entonces lo volví a pasar, y luego caí en el canal 14, no me acuerdo, creo que es el 14 o el 22, TV UNAM, y en TV UNAM viene a colación porque ¿qué señales habrá de tu venida? Surgimiento de falsas doctrinas y cristianismos adulterados. Anunciaron, yo pensé que iba a ser en el momento, gracias a Dios, no en el momento, si no me amanezco viéndolo, pero anunciaron un programa que ya no recuerdo cuándo va a ser, pero la cortina de anuncio muestra grupos musulmanes en México, mexicanos musulmanes, mexicanos budistas, mexicanos chamanes, testigos de Jehová, y luego otro de mexicanos menonitas, y mexicanos cristianos, y mexicanos católicos, mexicanos, no sé si ustedes sabían que existe, aparte de la iglesia católica romana, existe la iglesia católica mexicana, y los chamanes, y los, ya dije, budistas, y estaba otra que estaba abrazando un árbol y diciendo que ella y la naturaleza y Dios, todos somos uno, y lástima que no vi ahora y no lo anoté, pero va a haber un programa, o hay un programa que se llama Religiones y todo esto, pero en 2 minutos fueron como 7 u 8 religiones distintas en México nada más. ¿Qué señales habrá de tu venida? Surgimiento de doctrinas falsas. ¿Y de qué más? De cristianismos adulterados. ¿Cuántos saben que hay un montón de cristianismo adulterado en México? ¿Mandé? Pare de sufrir. Y me gustó, Gonzalo Viñegra me reenvió una imagen que me dio risa, pero sí me gustó. Dice, está el clásico predicador, pero dice, no es cierto, no era el clásico predicador, no. Era nada más una imagen con la frase, y dice, tengo una palabra de prosperidad para ti. Trabaja. Me gustó, francamente, porque de pronto el cristianismo adulterado es palabra de prosperidad y palabra de no sé cuánta cosa, pero ¿cuándo viene la responsabilidad del ser humano? Surge un montón de cristianismos adulterados, y ustedes los han visto. Nos enfrentamos solo, o nos enfocamos mucho a parar de sufrir, pero también los decretos, y decreto para acá y decreto para allá. Y la última vez que yo quise decretar que no llovía, que hay un aguacero de esos momentos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor mientras yo estoy decretando que no llueve, porque me acabo de lavar mi coche, el campesino de Coajimal, de Milpalta, está decretando que llueve porque le hace falta para que se rieguen sus campos, ¿no? Espérame. Pero hay tanto cristianismo adulterado. Bueno, en fin, ¿qué más señales? Versículos 5 y 6, guerras. Y no es cierto que hoy tenemos guerras en muchos puntos. Y tenemos guerras comerciales, porque son también guerras. Ahora mismo Estados Unidos está provocando una gran guerra comercial, no sé si la va a provocar mundial, pero está medio loco el hombre. Guerras armadas y guerras comerciales. Versículo 7, epidemias y terremotos. ¿Ya los vieron ahí? Y con terremotos yo me permití poner erupción de volcanes a un ladito, porque aunque no está textual, va por ahí.
Versículos 8 al 10, persecución contra los cristianos. Hermano, voltea con el que está junto atrás, no junto a ti porque puede ser tu esposa o tu esposo. Voltea con el que está atrás de ti. Voltea y dile, te van a perseguir. Un día de estos te van a perseguir. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos de nosotros decimos, gloria a Dios, aleluya, si me persiguen? No queremos, pero el Señor lo dijo. Versículos 8 al 10, persecución contra los cristianos. ¿Qué pasó, Michelle? Que también hay un tipo, todavía no estamos, gracias a Dios, todavía no estamos viviendo esa persecución aquí en el DF, ¿no? Sobre el ser cristianos. Te permiten que tú tengas tu fe y te puedas congregar. Sin embargo, yo, al igual que yo creo que la mayoría, mis amigos, ¿que permiten la gente que nos podemos congregar sin que haya prohibición de algo, ¿no? Ahorita. Okay. Sin embargo, al igual que la mayoría de, pues, por lo menos de los chavos de mi edad, yo con quien me junto, quien me rodea, la mayoría no son cristianos, son gente católicos, ateos, no sé. Y me ha tocado comentarios como un poco burlones o agresivos, ¿no? De, vamos a orar para cenar, ¿no, Mitch? Vamos a pedir, dar gracias, ¿no? Pero así como burla, o independientemente no saben que yo soy cristiana y hacen así comentarios como, no sé, se burlan de algo y yo me quedo callada y de repente algunos de mis amigos que saben que son cristianos me dicen, ¿y por qué no le dijiste nada? Le digo, ¿por qué no? Yo no peleo, le digo, Dios sigue siendo Dios, aunque ellos crean o no crean, se burlen o no se burlen, Dios sigue siendo Dios y no tiene caso como discutir en ese momento, ¿no? Pero ya no es que seas perseguido, pero son como ataques y como que a la vez también habrá y me diga, ay no, que se burle y que se aleje de ti, con la pena, ¿no? Pero sí ya empiezan muchas veces. Así es, hermana, y eso es, digamos que nos va bien. Eso es que nos va bien. Eso es, digamos, la burla es. Pero cristianos en Hidalgo, en Chiapas, en Oaxaca, cristianos que literalmente son expulsados de su comunidad porque son cristianos y porque al ser cristianos rompen con los usos y costumbres, y al romper con los usos y costumbres, como la Constitución protege los usos y costumbres de los pueblos autóctonos, entonces ahora tienen el derecho de despojarlos de su, no solamente de limitarlos o de que les caigan mal, sino los despojan. Hay miles de desplazados cristianos en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México, en muchos lugares. El Señor dijo que habría persecución contra los cristianos, que habría erupciones de volcanes, que habría cristianismos adulterados. Por eso dice ahí, cuando digan yo soy el Cristo, no le hagan caso. ¿Cómo saber cuál es el verdadero? Aquí está. Versículo 11, aparición de falsos profetas con poderes mágicos. Aguas. El Señor dijo, van a aparecer falsos profetas y van a tener poderes mágicos, van a hacer señales y prodigios muy grandes y engañarán, si fuere posible, incluso a manantial de gracia. ¿No dice así? ¿Ya lo leyeron bien? Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 12, gran crecimiento de la maldad. Versículo 12, ¿ya lo vieron? Sí. Gran crecimiento de la maldad. Ahora, hermanos, claramente vemos que más y más y más y más se han ido cumpliendo estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién tiene duda de que se han ido cumpliendo? Cada vez más. Y por eso necesitamos ser muy serios. Diga conmigo, muy serios. Tengo que ser serio, dilo. Yo tengo que ser serio. Tengo que ser muy serio en nuestra relación con Dios cada día. Porque si no somos serios en nuestra relación con Dios, entonces todas estas cosas nos van a derrumbar o nos van a confundir. Hermanos, ser cristianos es un asunto serio y tenemos que tener muy bien establecidas nuestras prioridades, nuestras motivaciones y nuestras acciones. Tenemos que tenerlas claras con anticipación.
Seamos verdaderos discípulos de Jesucristo. Seamos hombres y mujeres que sabemos ser luz del mundo y sal de la tierra. Sal de la tierra en el sentido de sanar, perdónenme la ironía. No sal de la tierra, que algunos quisiéramos salir corriendo. El Señor, cuando dijo sal de la tierra, no dijo sal corriendo. Sal de la tierra. Para entonces, teniendo misericordia, porque si tenemos al Dios de misericordia en nuestros corazones, el Dios de misericordia nos mueve a misericordia para ayudar a los que pasan por aflicción. En todo lo que esté a nuestro alcance, ayudar a los que pasan por aflicción, para consolar a los que lloran, para que ellos sean bienaventurados. Dice el Señor, bienaventurados los que lloran. Cuando una persona que llora es bienaventurada, cuando encuentra el consuelo, cuando tú puedes abrazar al que llora, cuando tú puedes acercarle un pan al que sufre, entonces es bienaventurado. Por eso el Señor nos dijo, vayan, vayan. Tenemos que ser verdaderos discípulos de Jesucristo y mantengamos nuestra vida entregada a Dios realmente, y nuestro corazón hambriento de hablar con Él. Que, hermanos, urge que tengamos hambre de buscar a Dios. Urge que nuestra vida esté entregada a Dios. Urge que tengamos hambre de leer su palabra. ¿Para qué debemos leer su palabra? Pues entre muchas bendiciones, para librarnos del peligro de ser engañados, para librarnos del peligro de alejarnos de Él, y para librarnos del peligro de que se apague la llama de la fe, porque la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando el mundo está todo convulso entre guerras, rumores de guerras, volcanes que hacen erupción, terremotos y por todas partes, es bien importante que la llama de la fe se mantenga firme, pues las cosas son duras y dolorosas, y en esas circunstancias, ahora les voy a hablar de dos efectos que las situaciones duras y dolorosas causan. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Pregúntale que está junto a ti, ¿cuál es? Mira, hay dos posibilidades. En medio de todo esto que el Señor nos narró en Mateo 24, en medio de todo lo que nosotros vemos, la maldad se ha multiplicado y casi falta ahí un signito de una flechita y que dijera México siglo XXI. ¿No es cierto? ¿Qué pasa ante todo esto? En primer lugar, hay dos posibles efectos. Ojo, porque esto es como que ya lo toral para ti. Si captas esto hoy, si yo logro transmitirte, vamos a salir diferentes hoy de aquí. Son dos los posibles efectos de todo esto que el Señor nos dijo que vendría y que ahora a nosotros nos está tocando ser testigos de que sí es cierto que está sucediendo. El primer efecto que puede ser es decepcionarnos, entristecernos. Todo vale el mismo, no es una lista. Decepcionarnos, entristecernos, debilitarnos, deprimirnos y apartarnos de Dios. Porque si nos decepcionamos, nos deprimimos, nos entristecemos, nos vamos a apartar de Dios. Versículo 12, ¿quieres leer la segunda parte después de que dice que la maldad se multiplicaría? ¿Qué dice la segunda parte? Léemelo bien fuerte que no alcanzo a oír. Por haberse multiplicado la maldad. La segunda parte que dice, El amor de muchos se enfriará. ¿el amor qué? El amor de muchos se enfriará. Ese pedacito del versículo 12 es bien importante. De repente podemos leer todo de corrido y centrarnos en las guerras y los terremotos y las erupciones de volcanes y los asesinatos y los desaparecidos en México, pero dice ahí, por toda esa maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿cuál es el amor de muchos que se enfriará? ¿El amor de los narcos, de los sicarios? No, Ellos no tienen ese amor. El amor que corre peligro que se enfríe es el tuyo, Kenia. Es el tuyo, María Elena. Es el tuyo, Jacobo. Es el tuyo, Luis Montes de Oca. De aquellos que amamos a Dios.
Porque al ver toda esa maldad y esas destrucciones y estas cosas, corremos el riesgo de decepcionarnos y de que nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, nuestro amor a la palabra se enfríe. Y si se enfría, perdemos nuestra fe. El amor de muchos se enfriará, primer posible riesgo o primera posible consecuencia de todo lo que el Señor previno. Pero ¿cuál es la posible consecuencia positiva? La consecuencia positiva, versículo 13, que nuestra fe se fortalezca y se afirme. ¿Qué dice el versículo 13? El que persevera hasta el fin, este será salvo. No los oigo, por favor. El que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Me permiten que lo hagamos como coro a las 3 bien fuerte? 1, 2, 3. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermanos, esta es la posible segunda consecuencia. La posible segunda consecuencia es que tú, Kenia, tú, Emanuel, tú, Jacobo, tú, Luis Montes de Oca, tú que me estás oyendo, seamos perseverantes hasta el fin. En el camino el amor de muchos se enfriará, en el camino el amor de muchos se decepcionará, en el camino el amor de muchos se deprimirá y abandonarán la fe. Pero dice el Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. ¿Cómo podemos ser salvos y perseverar hasta el fin? ¿Cómo puede suceder esto? Creyéndole más a Dios que al diablo. Porque, hermanos, los cristianos muchas veces le creemos más al diablo que a Dios. Y les voy a demostrar un par de ejemplos. ¿Qué dice Dios ante lo que vemos a nuestro alrededor? Ah, si Dios es bueno, ¿por qué permite que pasen cosas tan malas? ¿No dice el diablo eso? Y no tú y yo muchas veces estamos así con nuestro oído. Pues sí, es cierto, no lo había pensado. O más bien, sí, yo también lo había pensado, ¿sabes? Es que si Dios es bueno, ¿por qué permitió la explosión del volcán? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que bomberos que fueron a rescatar murieran ahí? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que haya tantos niños robados y desaparecidos? ¿Esa es la voz del diablo? Pues la voz de Dios. La voz del diablo es: si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas? La voz del diablo es: el mundo es terrible, la vida no tiene sentido, todo esto es muy triste, la vida ya no tiene sentido. Y otra noticia de esta semana: Anthony Bourdain se suicida. Yo me enteré que era muy famoso, no porque supiera la verdad, pero de pronto uno se entera por las noticias. Sé que era un chef muy conocido, que tenía un programa muy exitoso en Estados Unidos. No recuerdo haberlo visto, pero me imagino que era como aquel que es el que salva. Hay otro chef que anda por todas partes y que si tu restaurante está de capa caída, lo llamas y él te pone una regañiza loca y entonces te dice qué hacer y lo levanta. Él viajaba a sus países para buscar la cultura gastronómica de ese país y enseñársela al mundo. Ah, ok, y él no era de rescate. Lo mejor de cada país y lo mostraba en televisión y lo probaba, o sea, les decía que vino a México y mostró los tacos. Los tacos, eso. Las sopa de migas y cosas así, pero iba. Ok, sí, cuando dije cómo, yo no quería decir que hiciera lo mismo, sino paralelamente de conocido, de famoso como. A eso me refería. Es que al que conozco es algo que ni me sé su nombre. ¿Eh? Bueno, ese. Luego me lo dicen de cerca. El que rescata restaurantes es muy conocido, es muy famoso. Bueno, entiendo que Anthony Bourdain también era muy famoso y ahora nos está ilustrando Jesse, que fíjense qué ironía, él iba por todo el mundo a descubrir lo mejor de cada país, de su cultura y de su gastronomía. Y pues cuántas cosas mejores habrá descubierto que terminó tan decepcionado de la vida que mejor se suicidó. Y leyendo en el periódico de BBC que yo tengo descargado en mi computadora, decía ahí como sugerencia, ya ven que dentro de este tema hay otro, decía: ha aumentado del 99 a la fecha un 25% los suicidios en Estados Unidos. Han aumentado. Curiosamente, el país más poderoso del mundo, el país que tiene Disneylandia y Disney World y tantas cosas maravillosas, aumenta el suicidio 25%.
¿Por qué? Pues porque la voz del diablo es: el mundo es terrible, la vida no tiene sentido, es muy triste todo. ¿Cuál es la voz del diablo? No hay esperanza, hay demasiado sufrimiento. ¿No han oído las voces del diablo de vez en cuando así? ¿Cuánto sufrimiento? De verdad me parece que no hay esperanza. La voz del diablo: Dios no hace nada. Yo creo que ni le importa. Y hermanos, otra vez, ¿cómo podemos lograr que nuestra fe no caiga y perseverar hasta el fin? Creyéndole más a Dios que al diablo. El diablo dice toda esta lista y una más larga todavía. En cambio, ¿qué dice Dios? Dice Dios que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amó tanto al mundo, incluida Guatemala, sí, incluida Guatemala, que yo no puedo entender por qué ahí pasa esa tragedia. No lo puedo entender, pero lo que sí puedo entender es que Dios amó tanto a Guatemala y al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Qué dice Dios? Que Dios no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que Él, si no ha venido todavía, es porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro. ¿Qué dice Dios? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice el diablo? A Dios no le interesa. ¿Qué dice Dios? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que le puede decir a Jehová, aún en medio de Guatemala o Ciudad Juárez o cártel del Distrito Federal o muertes en Guadalajara o muertes en Guanajuato, el diablo nos hace ver todo eso y decir: Dios no le importa. Y Dios nos dice: no, sí me importa, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que habita al abrigo del Altísimo puede decir al Señor: eres mi esperanza, eres mi castillo. Y aunque vea yo todo lo que viene, lo que ya sucede y lo que vendrá, castillo mío, mi Dios, en quien ¿qué? Confiaré. Eso es lo que permitirá que nosotros, en lugar de que el mundo y las cosas que pasan y las que van a venir nos decepcionen, nos depriman y nos roben la fe, porque el Señor avisa: si no cuidan eso, si oyen más al diablo que a mí, el amor de muchos se enfriará. Hermano, yo corro peligro de que mi amor se enfríe. Tú corres peligro de que tu amor se enfríe. Quisiera pedirle que cierre sus ojos por un momento. Tal vez prefiera ponerse de pie, no se lo pido a fuerzas. Algunos estén cansados de tanto rato sentados. Si puede estar sentado, hágalo. Pero sentado de pie, pero cierre sus ojos, por favor. Prepara la canción, por favor. Y yo le invito a que piense en todo esto, lo analice, lo repase. Y en primer lugar, ore por quienes pasan grandes tragedias y duras situaciones, no en este momento, sino cotidianamente. Oremos por quienes están pasando por grandes y duras situaciones. Tengamos misericordia y en lo que esté a nuestro alcance ayudemos. Y sobre todo no demos lugar al desaliento. Sobre todo no demos lugar a la desesperanza. El diablo quiere llevarnos a ese lugar del desaliento y la desesperanza, el gozo de vivir, sino por el contrario, agradezcámosle a Dios por todo lo hermoso que es la vida. Y cuando empecemos a sentir que todo lo que vemos alrededor nos está agobiando, pongamos de más atención a la voz de Dios que a la voz del diablo.
del hombre hallará fe en la tierra. Cuando Él venga, hallará fe en tu corazón o hallará decepción y tristeza. Este mensaje no es para que salgamos de aquí resignados y decepcionados, sino para que nos determinemos a que en el momento entre mayor, a partir de hoy y siempre, nos determinemos a escuchar más la voz de Dios que la voz del diablo, porque la voz del diablo viene escondida en argumentos, en pensamientos. Creámosle más a Dios que a lo que nuestros ojos nos muestran. El Señor está por venir y debemos estar no solo preparados, sino gozosos en la esperanza de que Él ya no tarda mucho en venir. Mientras tanto, determinémonos a ser verdaderos hijos de Dios, que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Y luz del mundo implica que nuestra alegría contagie alegría a los que están preocupados y decepcionados, que nuestro gozo contagie gozo a los que están tristes. Amén. Amén, Señor.